Estamos en Mateo Salado, una de las joyas arqueológicas de Lima, justamente donde el cercado se encuentra con Pueblo Libre. Nuestra ciudad está atravesada por los restos de los caminos que construyeron los incas y sus ancestros, y estos caminos han sido además el vehículo de nuestra historia. Hoy día vamos a recorrer el camino que va de Vilcahuamán a la costa, a Pisco, que no solamente es el camino más importante que ha quedado desde la antigüedad inca, sino que además es el camino que llamamos la vía de los libertadores. Porque es usando este camino que nuestra historia más reciente, la historia en la cual se funda nuestra república, se basó. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy arqueólogo. Acompáñenos en Umbrales hoy día en la segunda parte de nuestro programa dedicado al Capacñán. Estamos con el doctor Giancarlo Marcone, coordinador general del programa Capacñán sede nacional. Hace muy pocos días el Capacñán ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este es un evento muy importante porque el Perú en realidad solamente tiene una docena de sitios como Machu Picchu, por ejemplo, las líneas de Nazca o Chan Chan, que tienen esta categoría universal. El doctor Marcone ha estado en el último tramo a cargo de esta nominación y quisiéramos preguntarle primero ¿qué significa para el Perú el Capacñán? Bueno, hay varios significados alrededor del Capacñán. Principalmente es una especie de columna vertebral que está sobre nosotros, ¿no? Una vez que se construyó el espacio, una vez que se ha empezado a incorporar el espacio dentro de nuestro desarrollo cultural, estos ejes siguen siendo un poco lo que nos mandan hasta el día de hoy. El Capacñán como proyecto y la declaración es importante porque justamente nos va a facilitar cuidar este bien. Ahora, el camino que vamos a ver hoy en este programa, el que va desde Ayacucho, de Vilcahuamán, y que baja hasta la costa de Pisco, ¿es singular, es especial, es diferente? Para mí sí. Definitivamente nos muestra un nivel de trabajo arquitectónico inca que es en paralelo a otros caminos transversales. ¿Por los sitios que encontramos? Por los sitios que están alrededor, Tambo Colorado, Huaytará, Incahuasi de Huaytará, Pomacocha, el mismo Vilcahuamán. Claramente tiene un nivel de trabajo de la piedra inca que es comparable con el Cusco o con la primera parte del camino, ¿no? Pensamos que Vilcahuamán fue probablemente un centro de donde se fue abriendo muchas de estas rutas de los caminos, ¿no? Cuando el Inca venía del Cusco hacia Vilcahuamán, venía desde el este y pasaba por Huancapuquio, que es este sector donde hemos hecho la recreación de los incas junto con su séquito. Estamos en la ciudad inca de Vilcahuamán, al norte del Cusco. Desde Cusco salía un camino hacia el Chinchaysuyo que continúa hacia la costa. Vilcahuamán une con la costa. De ahí tenemos el camino hacia el norte, hacia Tumibamba, hacia Ecuador, el camino hacia el sur que va hacia el Collasuyo. Entonces Vilcahuamán era este punto que unía todas las zonas del Tahuantinsuyo. Las investigaciones realizadas en Vilcahuamán han comentado que ha sido un otro Cusco, imita al Cusco, no solamente en el diseño de la arquitectura inca en la ciudad, sino también en el paisaje. Por ejemplo, tenemos un cerro similar al Cusco que se llama Huanacaure. Ahorita podemos ver la iglesia de San Juan Bautista, que está asentada sobre un templo inca y sobre un templo de la luna.
Es uno de los palacios más importantes de toda ciudad inca, ¿no? Es una arquitectura importante donde se auspiciaban ceremonias donde probablemente se quedaba el inca o los representantes del inca. Nos se sugiere que el lugar donde vivía el inca, además de residir ahí, era muy ritual. Por ejemplo, el templo inca, tenemos plazas, tenemos canales rituales, hay una estética muy alta en la construcción de este templo. Era donde residía el inca o los familiares del inca, pero eso no quita que exista arquitectura ritual. En la actualidad, la ciudad de Vilcabamba está sentada sobre espacios incas. Por ejemplo, en este momento estoy caminando sobre la avenida Camino Real, que está sobre el Capacñán, y es de donde venía el inca desde Cusco hasta Vilcabamba. En la Plaza Quillacancha, que está al frente del Templo del Sol y de la Luna. Podemos ver además el canal que cruza esta plaza y da hacia la plaza principal. Acá podemos ver cómo la arquitectura o las casas están utilizando a la vez los espacios incas. Por ejemplo, podemos ver esta casa que tiene en su frontis el canal. Hemos visto, por ejemplo, el muro Pachacútec, que está a 2 cuadras de la plaza principal, ¿no? Hacia el este, que está, bueno, y ahora se utiliza, por ejemplo, para estacionar carros, pero es lo que limitaba, es el límite de la plaza principal. Estamos en el Luxnu de Vilcabamba, que está a un lado de la plaza central y está en la plazoleta que se llama Imasumac. Los sushnus en todos los sitios incas sirven para oficiar ceremonias. Estaba el representante del inca o el inca mismo junto con sus acólitos, con sus oficiantes, y oficiaban ceremonias a un público grande. Por ejemplo, el arqueólogo Larry Coben sugiere que el Luxnu era una teatralización del Inca, ¿no? Y que además tenía un impacto tanto visual como auditivo.
Bueno, se sugiere, por lo menos nosotros tenemos referencia de lo que ocurría, por ejemplo, en el Cusco. ¿No? Se sugiere que estaba el Inca con su colla principal, con su panaca, es decir, con sus familiares o las familias de distintos incas alrededor de la plaza o incluso en el Usnu. Pero también habían como sacerdotes oficiando ceremonias de sacrificio, entregando ofrendas al Inca. El tamaño de este Usnu es de 24 metros por 26 metros, es básicamente rectangular. Tiene 3 escalones hechos de piedra de mampostería fina inca, muy fina, y que imita al Acapana de Tiahuanaco. A la espalda tenemos una plazoleta, un recinto que se le llama la residencia del Inca, ¿no? Y son como callancas, son espacios rectangulares largos que están al frente de una plazuela y al frente de una portada. Desde 2011, desde que asumí la municipalidad, estamos tratando de trabajarlo en mancomunidad con los barrios y desde ya pues con lo que es Ministerio de Cultura y gracias al proyecto Japagñán, que ahora está entrando con mayor fuerza. Bien, en el Usnu de Vilcazamán la comunidad participa juntamente con la municipalidad con la celebración del Vilcas Raimi, ¿no? En Vilcazamán siempre significamos lo que es la guerra entre chancas e incas, ¿no? Y ahora pues estamos realizando cada el 28 de julio de cada año. Bueno, ahorita nos encontramos en el sitio de Pomacocha, que localmente se conoce como Intihuatana, ¿no? Bueno, desde el camino está viniendo desde la zona de Vilcazhuamán, ¿no? Pasa por este sitio arqueológico que es considerado una hacienda de uno de los incas, el Inca Amaru Tupac, y continúa hacia la zona ya de Huancavelica, ¿no? Por la zona de Huaytará. Este sitio se caracteriza mucho por la dinámica o por la referencia que hace el manejo hidráulico, el manejo del agua, ¿no? De acuerdo a la propuesta de Idilio Santillana, esto fue una hacienda de Amaru Tupac. Amaru es serpiente en quechua y está en el área andina muy relacionado con el agua, con la lluvia, ¿no? Que cae y desciende a la tierra. Entonces, mucho de lo que se tiene acá está demostrando esta capacidad de canalizar el agua y de dirigirlo de manera ritual hacia la zona de la laguna, ¿no? La laguna es una fuente natural, pero sí ha sido encauzada, tiene unos muros de construcción inca que lo han ido, digamos que, cercando, ¿no? Sobre todo eso lo encontramos en la parte posterior, ¿no? Bueno, después la canalización del agua viene desde la parte alta, ¿no? Y se va distribuyendo por todo el asentamiento, ¿no? Tenemos varias fuentes de agua, algunos que son denominados baños, ¿no? Hay también la presencia de un Intihuatana, que es un reloj solar, ¿no?
se ve mucha connotación ritual. Wala kita kay wala kunapa. Nukay kapat kamu apay kami ko. Kay tukoy lang kay. Ali lalaki kunapa. Ama na lang. Kay mawitin nampa. Puncha faenata ruescanico Incahuasipe arqueológica, patrimonio de nuestra cultura. Ñojaikuja comunidad completo canico kai lugar manta. Capangñán viene realizando el trabajo bastante fuerte en el diagnóstico, en el trabajo de conservación, en el complejo arqueológico de Incahuasi. Un patrimonio cultural de Guaitará que toda la humanidad apreciamos. El compromiso del pueblo, de la comunidad de Guaitará, es dar en las medidas posibles el apoyo correspondiente. El día de hoy se ha hecho una jornada de las faenas. Va a haber mayor concurrencia, vamos a hacer mayor trabajo de apoyo, de acuerdo a lo que Capangñán nos designe a realizar. Este sitio arqueológico Incahuasi de la provincia de Guaitará es un sitio inca de gran trascendencia e importancia a nivel nacional, que podría compararlo a nivel de Cusco. Acá se están realizando unas andenerías para poder dar una consistencia al deslizamiento y a la pérdida de una parte de la estructura de este recinto arqueológico de Incahuasi. Este es el sitio arqueológico Incahuasi Guaitará, un sitio inca. Estamos haciendo trabajos acá desde el mes de mayo para encontrar, hacer un proyecto de evaluación, diagnóstico y conservación. Estamos haciendo excavaciones y estamos descubriendo la arquitectura que ha estado por mucho tiempo cubierta aquí en la zona.
todo lo que hay acá es inca. Estamos encontrando la clásica estructura inca con doble jamba, arquitectura celular y en algunas áreas lo que le llaman inca imperial. Entonces nos da a entender que en esta área hay una zona importante y la forma en la cual está ubicada nos da a entender que ha estado relacionado mucho con el agua, con el manejo del agua y el control de esta área. Más que una zona defensiva o una zona militar, nos da la impresión que es un sitio de control, en épocas incas, ¿no? Esta técnica constructiva nos indica que los incas llegaron acá, ¿no? O sea, traen ingenieros, de alguna manera decirlo, a esta zona para hacer este tipo de construcciones, ¿no? Que difiere de las construcciones que se estaban elaborando acá en esos tiempos, ¿no? Entonces, toda esta zona se puede decir que es una zona inca. No hemos encontrado todavía alguna evidencia de un asentamiento anterior. La forma terrazada, se llega al área, esta es un área plana, entonces arquitectónicamente se construye a través de terrazas constructivas, ¿no? Entonces eso nos dice que esto ha sido planificado desde el inicio, no es una zona que ha ido creciendo poco a poco, sino va desde la parte baja hasta la parte alta, indicando los diversos niveles de construcción. Nos encontramos hacia el lado oeste del Centro Arqueológico de Incahuasi. En este punto podemos encontrar una fuente, ¿no? que continúa lo que es el camino del Capagñán. La identificamos porque en la parte alta ya teníamos un ojo de Puquio, cual con el tiempo había perdido su afluencia original, ¿no? A través de esto pudimos identificar que era una fuente. Lo que abastece esta fuente viene desde la parte alta, del lado oeste del sitio arqueológico de Incahuasi, ¿no? Esto es el que abastece el agua a la fuente y también le da un canal, reparte diversos canales que van hacia la parte de Incahuasi, ¿no? Tenemos un sector que se llama el asiento del Inca, que es donde posiblemente hay llenado como una especie de laguna, o fuente grande donde se posaba todo el agua y ahí lo usaban como acopio. Acá estamos en el sitio de Incahuasi Huaytará, en Huancavelica, en la provincia de Huaytará, y estamos viendo un sistema de colcas, 3 colcas que están hechas de piedra y además tienen barro sobre la superficie. Las colcas son los sistemas de almacenamiento que utilizaron los incas, y la mayoría o muchos sitios incas tienen un sistema de almacenamiento de colcas. Las colcas se relacionan con los caminos. Usualmente las colcas están en varios sitios incas, así como en sitios administrativos como en tambos. Entonces las colcas, el objetivo de las colcas es poder brindar alimentación o guardar los alimentos para ser consumidos en unos espacios imperiales, espacios incas, justamente para que los ejércitos, los viajeros, puedan alimentarse cuando paraban en los sitios incas. Pero usualmente las colcas, sobre todo Incahuasi Huaytará, que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, tendría usualmente entre papa seca, maíz, quinoa, y en ocasiones también hemos encontrado en otros sitios incas a esta altura pescado seco, pero eso requiere investigaciones. A mi espalda tenemos 2 caminos, uno que es en la parte del tercio superior, que es un camino por el que posiblemente se conserva a la fecha con las personas de
la comunidad del anexo de Negrejasa, y este camino es un camino antiguo que llega hacia lo que es Huaytará mismo y se comunica con lo que es la zona de Tambo Colorado. Es el tramo de lo que es el Condisuyo, en esa zona. Tenemos en la parte media, también tenemos otro camino que es más reducido en construcción y nos muestra también la misma técnica constructiva, que es un relleno de piedras con mortero, y se desciende hacia el río para los que son los andenes, en este caso de la margen izquierda. Ha sido interrumpido por construcciones de la gente local del anexo de Negrejasa. Sin embargo, sigue en pie a pesar que la gente está con su traslado de ganado vacuno, que es hasta la parte alta. Y también, bueno, hemos tenido problemas con lo que fue la carretera, ¿no? Al crearse lo que es la Libertadores Huari, parte del Tajo Abierto fue cedido a lo que es el río y cubrió parte de un segmento. Prácticamente está cubierto ese segmento, sin embargo se ve los trazos, ¿no?, del camino antiguo. Estamos en la iglesia de San Juan Bautista de Huaytará, en la ciudad de Huaytará. Al igual que hemos visto en Vilcajuamán, estamos viendo una iglesia construida sobre un templo del sol. Por eso podemos ver el sillar inca y la iglesia al fondo, ¿no?, el altar principal y la iglesia que está construida sobre el templo del sol. En esta arquitectura, por lo menos en la parte de atrás, podemos ver 5 momentos: lo incaico, lo colonial, lo histórico y lo moderno, ¿no? Y todo se puede ver en un solo muro, lo cual hace una iglesia bastante interesante y mixta. Bueno, por ejemplo, lo inca está combinado de sillar, que es la piedra, y la parte superior está combinado con adobe, ¿no?, de la época incaica. Lo colonial está hecho de adobe, pero se puede ver la diferencia entre el techo incaico, que era 2 aguas, y lo colonial, que era más o menos como plano. De ahí se puede ver lo histórico, que también sigue siendo adobe, pero se ve una clara distinción en la tecnología de la construcción de adobe, y lo moderno, que está hecho de calamina. Sabemos que habían otras construcciones asociadas. Por ejemplo, nosotros acá al lado tenemos un palacio, que le llaman el Palacio Inca también, una plaza, un baño inca, como hemos visto en los otros sitios a lo largo del tramo. Tenemos terrazas agrícolas. Hay muy pocas que están preservadas. También hay muchas que continúan siendo utilizadas. Pero de la ciudad inca no sabemos mucho. Probablemente había un ushnu en la parte de la plaza, donde ahora se encuentra el pueblo, pero nosotros no tenemos evidencias o conocimientos sobre la construcción o la distribución espacial del sitio, como sí lo podemos ver, por ejemplo, en Vilcajuamán.
las modificaciones son evidentes. Por ejemplo, estas hornacinas estas hornacinas están siendo utilizadas por santos católicos. El piso también ha sufrido modificación. Ahorita tenemos un piso de losa y antes era un piso de piedra. También la parte trasera y la parte delantera sufrió modificaciones. Y acuérdense que estamos en zona sísmica y además ha sufrido varios momentos de quema, ¿no? Esta iglesia han habido por lo menos 2 periodos de incendio, 2 momentos de incendio que son conocidos históricamente. Claro, nosotros suponemos que la portada está donde ahorita se encuentra la puerta hacia la iglesia, por 2 razones principales. Una, que es allá se encuentra el pueblo, por ende allá se encontraba la plaza principal inca, y también porque es el este y es por la salida del sol, ¿no? Entonces, supuestamente esta debería ser la portada principal. Bueno, el Capañán, ¿no?, pasa por Huaytará y está vinculado a Incahuasi, Huaytará y a Tambo, Colorado, hacia el oeste. Entonces, este sitio era parte de esta ruta, de esta red de sitios incas del Chinchaysuyo que salía del Cusco hacia la costa. Nos encontramos en el Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano, ubicado en la provincia de Huaytará. Los trabajos que se han realizado han sido de registro y de conservación preventiva a las 648 piezas que son parte de la colección del Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano. Bueno, el museo cuenta con cerca de 15 textiles plumarios, ¿no? En sí es uno de los museos que tiene mayor concentración de este tipo de textiles, ¿no? Y como hemos notado, hay textiles plumarios de papagayos, también de aves que muy probablemente estén extintas, y también plumas de cóndor. Así también presentan cuentas de lapislázuli, ¿no?, insertas al textil, ¿no? Bueno, también el museo cuenta con cerca de 45 cráneos con deformación y sin deformación, ¿no? Distintos tipos de deformaciones, ¿no? Muy probablemente vengan por este tipo, ¿no?, de actividad venga por parte de la influencia wari, ¿no? Y como te comentaba, ¿no?, hay varios tipos de deformaciones, ¿no? No descartamos el hecho de que también los paracas hayan tenido influencias en algún momento, ¿no?, con el tipo de material que se encuentra, ¿no?, que precisamente es material que ha salido de la región de Huancavelica, ¿no? Bueno, el Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano es parte, ¿no?, de una red de sitios patrimonios, ¿no?, así como sitios arqueológicos, sitios que presentan la mixtura de lo prehispánico y lo colonial. Ha sido un proceso el hecho de que la población ahora se encuentre con un vínculo afianzado, ¿no?, hacia lo que es el museo.
¿no? El museo también ha ido cambiando, ¿no?, de usos, ¿no? Del simple hecho de ser un museo en el cual se exhibía cosas, ¿no?, al hecho de que también ser un lugar donde se hace investigación, ahora que contamos con las investigaciones que se están realizando en el sitio arqueológico de Incahuasi, ¿no?, que también es parte del proyecto, ¿no?, del tramo Vilcabamba-Pisco. Pero por otra parte, que es muy esencial, es el hecho de la participación, ¿no? Para eso hemos realizado diversas estrategias para involucrar más a la población, desde talleres en los centros educativos, como talleres de arte, tanto en el mismo museo, ¿no?, que eso le permite, ¿no?, dinamizar más al museo, ¿no?, el hecho de que va cambiando de roles, no es simplemente un lugar donde pasan, ven las cosas y se van, sino que el museo ahora se está convirtiendo en un lugar donde pueden disfrutar también de su patrimonio, ¿no? Como ves, la cantidad, la riqueza que tienen, ¿no?, a través de los objetos que se presentan, ¿no? Y muchos de ellos son únicos en su caso, ¿no?, como por ejemplo los tejidos en tablillas. Estamos en el sitio de Tambo Colorado, que es un sitio inca, construido por los incas, donde también vivieron las élites chinchanas, que es parte del camino Capacñán que viaja desde Vilcabamba hasta Pisco. Este camino de Vilcabamba hasta Pisco también es parte de la red incaica del Capacñán, que venía desde el Cusco hasta Pisco, ¿no?, hasta la costa del Perú. Estamos en Tambo Colorado, pero es un proyecto de tramo, que implica la dirección o la ejecución de la gestión de sitios arqueológicos desde Vilcabamba hasta Pisco. Lo que queremos enfatizar con los danzantes de tijeras es justamente esta articulación que une tres regiones, ¿no?, la región de Pisco, la región de Huancavelica y la región de Ayacucho. Entonces, la presencia de los danzantes de tijeras está significando algo simbólico de una presencia cultural de otras regiones que es la de Huancavelica. Tambo Colorado marca el inicio del camino o la entrada, dependiendo de dónde vayas, si vas de la costa o bajas de la sierra, es la entrada al imperio incaico o a la entrada a los chinchas, a la etnia chincha. Pero es un palacio inca con muchas influencias chinchas. Las influencias chinchas radican sobre todo en los frisos, radican en las terminaciones, en los acabados del palacio, del sitio inca.
¿no? Entonces nosotros tenemos, es un típico sitio inca, construido con espacios imperiales, con baños imperiales, para hacer actividades imperiales, pero los acabados son chinchanos. Eso es lo interesante de este sitio. Por ejemplo, algo interesante que además tiene este sitio es que particularmente es el único sitio inca que tiene pinturas murales. Bueno, estamos en unos recintos en la esquina noreste del palacio, en Tambo, Colorado, y donde podemos observar una pintura mural, un diseño de una pintura mural que hemos encontrado hace unos meses atrás, como parte de los trabajos que venimos realizando acá en la zona. Hemos encontrado esto luego de una limpieza muy delicada por parte del equipo que tenemos. Hemos hecho una alianza con el equipo de Boca de la Luna, allá en el norte, y ellos han venido a hacer unos trabajos puntuales y hemos evidenciado la pintura mural que están viendo ustedes. Lo interesante de este recinto en particular, de la pintura mural que estamos viendo, es que no se evidencia decoración alguna en todo Tambo, Colorado, por ejemplo. Como habrán visto, en Tambo, Colorado se ven estos grandes murales pintados de rojo, de blanco, de amarillo, pero no en la calidad que están viendo detrás mío, ¿no? Estamos en Tambo, Colorado, que pertenece a Humay, en Pisco. Estamos a unos 26 kilómetros del cruce de la carretera en la Ruta de los Libertadores, con una vía asfaltada y buena. Y estamos en un lugar mágico. Tambo, Colorado es un sitio que los espera. Es un tambo, tiene el compartir de arquitectura inca y arquitectura chincha. Y hacia acá llega el Capac Ñan. Cuando uno circula y entra a los diferentes espacios, muchas de las ventanas tienen una proyección directa hacia el Apu que está allá, que es el cerro grande, y como que todo lo tenían orientado hacia allá, ¿no? Entonces es algo que está como absolutamente bien integrado al paisaje. Paisajísticamente es espectacular. Sí, claro, los encuentros con los incas, con las otras civilizaciones son distintos con cada una de las civilizaciones, pero sobre todo con los chinchas porque se sugiere que hicieron un cogobierno, ¿no? Que gobernaron juntos, sobre todo esta zona, no gobernaron juntos el Tahuantinsuyo, sino esta zona, los chinchas. Entonces los incas implantaron un tipo de gobierno o se unieron al gobierno chinchano que ya estaba implantado porque era un gobierno bastante complejo. Entonces ya no tenían que armarlo, ya no tenían que reformarlo como hicieron en otras zonas del Tahuantinsuyo. Bueno, nosotros no sabemos exactamente cuál es el rol de este espacio. Sabemos por la arquitectura, por ejemplo, que ha sido un espacio de una complejidad, de alta estética y que tenía un rol probablemente ideológico, también administrativo, probablemente económico. Pero, por ejemplo, una de las particularidades de este sitio es que tiene una gran plaza, entonces implica que hay mucha gente, que se ha reunido mucha gente en este sitio. Hay un ushnu, que es donde se ofrecían, donde se auspiciaban las ceremonias, y también hay espacios como más privados, donde implica que había estas actividades incaicas, ¿no? Por ejemplo, los baños incas, que son particularmente una actividad incaica. Entonces, y además el palacio tiene pintura roja, amarilla y blanca. Entonces, esto indica que tiene una alta simbología, probablemente en todos los aspectos de la vida económica, social, política, ideológica. El Capac Ñan va variando dependiendo cómo se va entrando al valle o cómo va llegando hacia la costa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estamos en el Capac Ñan, ¿no? El Capac Ñan cruza la plaza de Tambo, Colorado, y tiene una longitud, bueno, lineal, es de más o menos como 260 kilómetros hasta Vilcabamba. Pero una longitud real, eso es algo que todavía tenemos que caminarlo otra vez para saberlo, ¿no?
Hoy en día no está considerada, pero sí se piensa incorporar dentro de los tramos que están nominados para la nominación de la UNESCO. Y es uno de los tramos más impresionantes, si no es en todo caso el más impresionante, porque pasa por sitios arqueológicos muy muy bonitos, con alta estética, desde Vilcabamba, Pomacocha, Incahuasi, Huaytará y Tambo Colorado. Incluso termina en Lima la Vieja, que ya no existe, ¿no? Es un sitio que ha desaparecido. Pero lo ideal es que este segmento del Capac Ñan entre en la nominación. Bueno, creo que es algo normal en el Perú que todos los desarrollos viales han continuado, han seguido el camino inca. Entonces, justamente la Ruta de los Libertadores es la ruta sobre el Capac Ñan y también sobre la ruta, por ejemplo, que bajaron los colonizadores, ¿no? Lima la Vieja, que está abajo, fue la ciudad que se fundó, la segunda capital del Perú, antes que Lima incluso. El Uxnu usualmente está dentro de un espacio público, ¿no? Es una plataforma donde se auspician ceremonias, es como un estrado. Y los estrados ¿no? Se separa un representante, ya sea el del Inca o el representante del Inca, a dirigirse al público es dirigir una ceremonia. Este tipo de Uxnu es muy típico cerca de la costa o cerca del mar. Y probablemente tiene algo que ver con las personas que están viviendo alrededor del sitio. Solamente los élites pueden subir para hacer sus ceremonias. Puede ver obviamente que si alguien está en pie aquí en la plaza, puede ver bien el Inca sobre la plataforma. También probablemente había veneración de los ancestrales, veneraciones ancestrales aquí también, que los momios probablemente estaban encima del Uxnu también. En este momento no hay periódicos, no hay televisión. ¿Cómo sabe si alguien está viviendo en el Imperio Incaico? Es que estás haciendo los mismos rituales, no importa si es en Ecuador, aquí en Tambo Colorado, en Bolivia, donde he trabajado antes, es que estos rituales significa que alguien es parte del Imperio Incaico verdaderamente. No, hay una gran variedad. Hay pirámides de piedra grandísimo. Hay plataformas de piedra y adobe como esta plataforma. En Bolivia he excavado un Uxnu que fue una plataforma muy chica, con una piedra grande en el centro. Entonces tenían varias formas. Unos cuantos kilómetros al oeste del sitio Tambo Colorado nos encontramos en el sitio Lima la Vieja, al lado del río Pisco, al lado del canal Cabeza de Toro y en el kilómetro 38 de la carretera Libertadores Huari. Lima la Vieja es un sitio administrativo inca. Ahora lo vemos destruido por el crecimiento agrícola y también ganadero contemporáneo. Pero fue un sitio administrativo inca que también fue ocupado por los colonizadores cuando vinieron desde Cusco hasta la costa buscando la capital del Perú, ¿no? De la nueva colonia. Entonces, Lima la Vieja fue una capital antes que Lima, ¿no? Lo que conocemos como Lima hoy en día. Aquí en el Perú hay una gran paradoja, y es que las grandes civilizaciones se dieron sin muchos de los ingredientes que conocemos, ¿no?, en las civilizaciones que ocurren en otras partes del mundo. Aquí no hubo escritura, por ejemplo, no hubo la rueda. ¿Cómo es posible que una civilización de gran envergadura, de gran alcance, un imperio verdaderamente, haya podido existir sin que se registraran los hechos y sin que se pudiera transportar mercancías a través de medios como, por ejemplo, carretas? Pues en el Perú las cosas no sucedieron de la misma manera como sucedieron en todas partes. Pero lo que no pudo faltar fue la integración. Lo que no pudo faltar es que el Estado
se convirtiera en un agente de la integración, en un agente de la comunicación. Y para eso el Capacñán no solamente es una metáfora de comunicación, sino es la expresión material de un pueblo o de un conjunto de pueblos que necesitan integrarse.